Para empezar, yo quiero empezar con una frase de Mark Twain que dice que los 2 días más importantes de tu vida son, el primero es cuando tú naces y el segundo es cuando tú descubres por qué. Esos son los 2 días más importantes de tu vida. ¿Y cómo tú descubres el por qué? Bueno, entonces eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, unas cuantas recomendaciones de cómo tú puedes descubrir ese porqué, ese propósito que tú tienes. Venga, mira, lo primero es que hay que empezar a hablar de la importancia de que tiene tú vivir con propósito, y de la manera que yo lo puedo decir es, tiene importancia dejar tu legado. ¿Por qué? Porque si tú te pones a pensar, digamos, Fibo, si Dios no lo quiera, tocamos madera, si tú te mueres mañana o en una semana o en un mes o un año, ¿qué va a decir tu epitafio? El epitafio, tú sabes que es la tumba, o sea, la cosa. ¿Qué va a decir tu epitafio? ¿Por qué conocieron a Fibo? No era muy grande, pero lo queríamos mucho. Exactamente. Entonces, no, otra cosa mejor. Buen padre, buen hijo, buen esposo. Exacto. Entonces, por esas cosas son las que conocen a Fibo. Eso le ponen a todo el mundo. No. Esa es la importancia de tú descubrir cuál es tu propósito, porque otra forma que tú pudieras pensar es si tú vamos a suponer que te encuentres en tu propio funeral, que tú vayas a tu funeral y te veas ahí en la caja, bien maquilladita, Margaret, ¿verdad? Nunca, bien glamour. A Sandra hay que peinarla bien. Yo voy a estar encargada de eso con Sandra. Y hacerme mi ceja. Claro. Y que venga tu mejor amiga, que venga tu esposo, esposa, a hablar de ti. ¿Qué esa persona va a decir de ti? ¿Cuál fue tu legado en esta tierra? Margaret. O sea, ¿qué tú crees que van a decir de ti, Margaret? ¿Qué yo pienso que van a decir? Sí, que todo va a depender. ¿Cómo así? No puede depender. Todo va a depender de quién. Ese es tu legado. Claro, legado. todo va a depender de quiénes vayan a mi velorio. No, porque obviamente el que no te quiere no vaya. El que no te quiere no vaya. No, él está diciendo tu amiga. ¿Tú crees que hay mis amigas van a decir una amiga al 100%, excelente amiga, van a decir buena esposa, buena madre, exacto, una mujer luchadora, van a decir mujer luchadora. Bien, Sí. perfecto. ¿Qué tú vas a decir? Mira, entonces, esa es la importancia de por qué tú tienes que entender que tienes que dejar un legado. Lo otro es que tú tienes que entender que nosotros vinimos a este mundo, como siempre digo, a ser felices, ¿verdad? Entonces, la manera más, no voy a decir fácil, pero a mi entender y a mi opinión, la mejor manera de tú ser feliz es sirviendo al otro. Lo que pasa es que hay diferentes maneras de servir. Entonces, cuando tú mueres, cuando ya tú dejas este mundo, todo lo que tú pudiste hacer, todo ese potencial que está dentro de ti, que quizás no pudiste explotar, todo eso es culpa tuya. Entonces, ¿cómo tú resuelves eso? Sabiendo a qué tú viniste en la tierra. Y hay muchísima gente que no sabe. Y es algo, ¿qué te digo? Normal, porque en los tiempos que vivimos, nosotros ya tenemos la mayor parte de las cosas que necesitamos como seres humanos cubiertas. Fíjate que ahora mismo hay mucha depresión y hay mucha gente que se queda pensando en eso precisamente, en qué yo vine y cuál es mi propósito en la vida. Y es porque hay mucho espacio para tú pensar ese tipo de cosas. Anteriormente, y lo podemos decir ahora, no anteriormente, pero ahora en los países donde hay necesidades, por ejemplo, dígase un país pobre, no voy a mencionar ninguno porque no viene al caso, la idea es lo que cuenta. Un país pobre, las personas no tienen tiempo de preguntarse a qué yo vine a este mundo. No, hay porque que buscar comida, exactamente, hay que ir a buscar la comida, hay que buscar el agua. Para en ese yo le llamo eso, en ese dilema. En ese dilema de vida, sí, es como un momento en el que tú te autoanalizas. Tú tienes que tener cuarto. Nadie sin cuarto se está autoanalizando. Luis. No necesariamente. Nadie está pensando en eso, si tiene problemas. No necesariamente. Mira que y eso. ¿Quién soy? Sí. ¿De dónde vengo? Y eso es muy curioso. No necesariamente. ¿Tú sabes por qué? Porque la sociedad por lo menos en la sociedad donde nosotros vivimos, que es donde se ven ese tipo de personas que se hacen ese tipo de preguntas, no necesariamente son gente que tienen dinero, pero sí tienen las necesidades cubiertas. Por ejemplo, yo estoy seguro que en esta mesa nosotros, si vamos a la casa, vamos a tener agua caliente, sí, vamos a tener comida. Yo vivo en una plena crisis existencial, claro. Exacto. Entonces, yo todos los días en la mañana tú te sientes, ¿y qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida?
nací para esto, de verdad. Entonces, De verdad. Esta soy yo. y es verdad que amanecí otra Me vez. dura como 10 minutos, 15 y después Exacto. me diga, ay, párate ya, ridícula. Y eso, y es lo que te digo, eso le pasa principalmente a las personas que tienen sus necesidades cubiertas. Eso es un problema de la nueva era, de la era Sí, y hay donde una edad. todo está claro, hay una edad. Y eso también tiene explicación de la ciencia. Anteriormente, el lifespan, o sea, el periodo de tiempo que las personas vivían como ser humano eran como a 50 años. Sí, O sea, que si tú llegabas a 30 años, El promedio de vida, sí. si tú llegabas como a 30 años, ya tú estabas bateando más por encima de averaje. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso es que ahora, como la gente está durando mucho más tiempo viva, 80, 90, cuando tú llegas a los 30 años, que tú te encuentras en una crisis existencial, que tú dices, ¿qué es lo que yo voy a hacer con mi vida? Es porque todo. en tu cerebro entiende que ya tú debiste cumplir, que ya tú debiste hacer lo que tú viniste aquí a Yo hacer. no Cuando tengo nada. Exactamente, yo no tengo ni uno en los bolsillos. Entonces, por eso hay muchas cosas, hay muchas explicaciones, pero no vamos a hablar tanto de eso porque el tiempo es limitado y yo traigo unas cuantas recomendaciones de cómo tú puedes descubrir ese propósito, o no descubrirlo, sino redescubrirlo, porque yo pienso que todo el mundo llegó a esta tierra con algo por dentro, con una luz por dentro. Lo que pasa es que hay gente que para descubrir la luz que llevan dentro tienen que sacar esa oscuridad. Sí, Entonces, correcto. esa oscuridad es fuñéndole la vida al otro. Ya iba a decir. Azarando, no, no, Sí, no, ok. Esa oscuridad sale en forma de negativa y la gente no lo soporta y no entienden cómo pueden reparar eso. Entonces, para tú descubrir la luz que hay en ti, lo primero es que tú tienes que aceptar las partes erróneas que tú tienes dentro de ti. O sea, por ejemplo, si tú eres una persona que tú sabes que tú prolongas las tareas, en inglés es procrastinate, si tú dejas las cosas siempre para después, siempre para mañana, pues entonces lo primero que tú tienes que hacer es aceptar eso. Tú acéptate como tú eres y empieza a trabajar desde ahí. Porque el único problema que no se resuelve es el problema que tú no identificas como problema. Yo creo que lo hablamos aquí hace Sí, mucho, claro, que sí. tú El no primer paso es reconocer. Claro, tú no puedes decirle a una gente, oye, me deja de fumar si esa persona entiende que fumar es beneficioso para ellos, o sea, independientemente de por qué. Lo otro es que tú tienes que abrir la mente, ya una vez tú identificas y te aceptas como eres, tú tienes que abrir la mente al aprendizaje. Hay mucha gente y eso suena bastante, hay mucha gente que entienden el yo soy así. Y entonces, cuando tú tienes un pensamiento limitante del yo soy así, ya tú te niegas el aprendizaje y por tanto tú no vas a poder llegar a ser lo que tú quizás, aunque sea deseando, te ha pasado por la cabeza. Entonces tú tienes que dejar el yo soy así. Tú sabes cuántos sueños se han muerto con el yo soy así y cuántos sueños se han muerto con el yo lo hago mañana, el dejar las cosas para después. Son muchos. Claro. Mira, todas esas cosas, yo estaba oyendo, creo que fue a Daniel Javid, y él dice me que, encanta a mí, Daniel. sí, durísimo, duro, de verdad. Y él dice que la gente fuera mucho más feliz. Margarita se fue. No aguantó la presión. La gente fuera mucho más feliz si se diera cuenta que ellos tienen todo el poder para cambiar todo aquello que le molesta de ellos mismos. Claro. Entonces hay gente que sabiéndolo no lo hacen y eso lo hace más miserable. ¿Verdad? Entonces hablamos de abrir la mente, hablamos de conocerte a ti mismo. Tú tienes que estudiarte, entender y aceptarte cómo eres. Luego que tú te entiendes, que te aceptas y estás decidido a aprender, lo próximo que te queda es empezar a estudiarte, empezar a ver las cosas que tú consideras que tienes buenas, empezar a ver los deseos que tú tienes en la cabeza, que te han pasado quizás solamente como sueños por la cabeza. ¿Cuáles son tus afinidades? Y hay muchísimas herramientas que tú puedes usar para eso, pero es muy corto el tiempo para detallar, pero te lo voy a dejar ahí. Tú tienes que reflexionar y ver en lo que tú eres bueno, y para eso tú tienes que tratar muchas cosas nuevas. Hay mucha gente que le da mucho miedo tratar cosas nuevas, pero a esa persona yo le digo que tú tienes que ser como la tortuga, que la tortuga para avanzar tiene que sacar la cabeza. ¿Tú entiendes? Entonces tú no puedes esperar avanzar si tú no tienes el coraje de lanzarte. ¿Tú entiendes? Hay también una frase que dice
que los yates, esos yates lujosos que se hacen para los millonarios y quien sea, los veleros son muy bonitos. Se ven muy bonitos en un puerto, pero no fue para eso que fueron diseñados. Entonces, de la misma manera funciona con nosotros. Tú puedes tener tu talento, pero si tú lo dejas estancado, pues no sirve de nada. Mira, y te digo por qué. En primer lugar, tú le estás haciendo un daño a la humanidad. Y esto me voy a ir un poquito profundo. Yo sé que son las 5 de la tarde, pero me voy a ir un poquito profundo. Mira, cuando tú no haces lo que tú estás supuesto a hacer en la vida, o sea, cuando tú no haces lo que tú viniste a hacer aquí en la vida, tú le estás robando a otra persona la experiencia de haberte conocido a tu máximo potencial. ¿Tú entiendes? Exacto. Entonces cuando tú haces eso... Ahora es uno y también otro, ¿no? Sí, entonces te voy a decir, entonces eso es una metáfora, pero te lo voy a poner de esta manera. Imagínate que los órganos del cuerpo todos tienen una función y sin esa función... Exacto, si la función de un órgano del cuerpo, pues tu cuerpo estaría deficiente, estaría en problemas, no actuaría de la manera que tiene que actuar. Imagínate que un riñón diga, tú sabes que hoy yo amanecí, que yo no sé si yo soy riñón o soy hígado. ¿Tú entiendes? Entonces tú tienes que entender cuál es tu propósito en la vida, porque eso es lo que tú viniste a hacer aquí. Eso es lo que, una manera también fácil de tú entender cuál es tu propósito, de tú entender qué fue lo que tú viniste aquí a la tierra a hacer, es descubrir las cosas que otra persona te dice a ti que son buenas, o sea, que tú la haces mejor que la mayoría. Hay mucha gente que hace, por ejemplo, tú, Fibo, quizás cuando tú empezaste a hacer el trabajo de DJ, alguien te dijo, óyeme, el pequeño es bueno. El pequeño es bueno. Entonces, cuando tú empiezas a oír de un tercero que tú eres bueno en algo, que a ti te resulta más fácil que a los demás, eso es como cuando tú dices, tú te acuerdas de las profesoras que antes decían, no, pero eso es fácil. Sí, pero eso es fácil porque a ti se te hace, claro, porque tú te lo sabes y tú eres natural en eso, quizás. Entonces, tú tienes que prestarle atención a ese tipo de comentarios de otra persona, de los terceros. Eso te va a llevar un poquito más cerca a descubrir tu propósito. Y es el otro punto. Cuando hablamos de tratar de nuevas cosas, también hablamos de tratar con personas nuevas que puedan decirte quizás en qué tú te puedes desarrollar para encontrar tu propósito. Yo sé que hay muchas más, pero quiero aprovechar porque todo eso es parte de un taller que vamos a hacer aquí también en Latina, el día 28 de este mismo mes, que se llama Encamínate al éxito financiero y vive con abundancia. Bien, pues no decir vive con mucho cuarto, papi. No. Claro, no, te voy a decir por qué. Porque en realidad el propósito de tu vida... No necesariamente de dinero. Exacto, mira, cuando Aunque tú no está entiendes... mal. Claro, no está mal, se hace fácil, ¿verdad? No está mal. Pero mira, cuando tú vives una vida con propósito, es lo que yo dije la otra vez, cuando tú vives en propósito, el dinero te cae atrás a ti y no de la otra manera. Y de esa manera tú vives más feliz porque tú te encargas de vivir tu propósito y dejas que el universo te pague los biles. ¿Te entiendes? Entonces, en el taller va a ser el día 28 aquí mismo también, en el 845 West de la Wyoming Street, aquí en Allentown. Vamos a estar hablando primero de la parte financiera, de cómo controlar tus finanzas personales, cómo tú puedes arreglarte en tus finanzas personales. También cómo descubrir tu propósito. Vamos a hablar de más herramientas de cómo tú puedes descubrir esa pasión que está dentro de ti, esa luz que quizás no la has descubierto aún. Y luego, que esto es lo más chulo, esta es la parte que a mí más me gusta, cómo monetizar esa pasión, cómo monetizar ese propósito que tú encontraste. Entonces, según tú, todo el mundo sí tiene un propósito. Pero por supuesto, lo que pasa es que la gente, cuando encuentra, a veces, mira, pasa. Hay gente que puede vivir así por vivir, que respira, te voy a decir, come y duerme. No, esas son las obras. Pero digo, que si, o sea, porque cuando tú le dices propósito, sí. O sea, dame un ejemplo de un propósito. Propósito es, mira, todo. Yo he dicho en varias ocasiones que aquí tú vienes al mundo a ser feliz. Entonces, cuando tú vienes al mundo a ser feliz, de la mejor manera que tú lo puedes hacer es sirviendo al otro. Cuando tú sirves al otro con algo que te apasiona, con algo que es tu propósito, ¿verdad? Tú estás sirviendo a una tercera persona con algo que a ti te gusta hacer, que te sale fácil a ti, que tú tienes el talento para hacerlo, y encima de eventualmente la gente te va a tener que pagar por eso, porque no hay otra
no hay otro motivo. O sea, la gente paga dinero por confianza, la gente paga dinero por verte a ti desarrollando un arte que ellos no tienen. Entonces, si tú tienes un talento para hablar, por ejemplo, como Margaret, que tiene un talento para hablar aquí en la emisora de locutora, o sea, la gente no va a tener otra opción sino que pagarte por verte. ¿Tú entiendes? Entonces, una cosa va siempre conectado con la otra. Si tú entiendes que tu propósito es hacer nada, pues entonces tú tienes que hacer nada de la mejor manera. O sea, que lo que pasa es que hay gente que hasta para ser vagos son vagos. Sí, pero no todo el que encuentra su propósito necesariamente le va bien económicamente. No, porque es que una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que sucede es que cuando tú empiezas a trabajar con tu propósito, tú entiendes que si a ti no te va bien económicamente, está bien, porque tú estás viviendo por tu propósito. Yo puse una frase en mi Instagram, para el que no lo saben, Camínate al Éxito en Instagram, que decía que es muy chulo tú vivir con un buen dinero, con algo que te pague un buen dinero, pero es mucho mejor tú saber que tú podrías vivir sin ese dinero haciendo ese algo que te lo dio. ¿Te entiendes? O sea, lo que sucede es que el dinero se asocia mucho con el bien económico y con el bien de la pasión y todas las cosas porque paga muchas cosas, entonces te acomoda más. Pero eso no necesariamente quiere decir que tú vas a vivir una vida plena. Sucede que hay mucha gente que se enfocan en caerle atrás al dinero solamente y por eso es que hay mucha gente que tú la ves con dinero pero que están depropositadas, que se sienten vacíos, que tienen de todo, se sienten miserables y empiezan a comprar muchísimas cosas para llenar esos vacíos. Y por eso, si tú te fijas, una de las tendencias más grandes entre los millonarios, hay dos. Hay una que hay muchos que se suicidan. Y hay otras que se vuelven filántropos, ya después que tienen tanto dinero, se vuelven filántropos y lo dan todo. O sea, ponen sus bienes al servicio de otro. Entonces ahí se conecta el servicio con el propósito. Qué bonito, habló.